decía, los héroes sobrevivientes del largo día margueriano, que empezó anoche, la verdad, con la presentación del libro de Dioses y Hombres de Guarochirí en el local del IEP. Bueno, para cerrar las mesas de este seminario del día de hoy, Ramón Pajolo y yo, quienes estuvimos un poco detrás del concurso y del seminario, decidimos que no podía faltar para hacernos reflexionar sobre lo que ha pasado en este año de recordación y de recuerdo y de festejo y celebración de los 100 años del nacimiento de José María Arguedas, sin duda, la investigadora más importante en el trabajo de reconstruir la vida y la obra de Arguedas y dejarnos un enorme camino para poder ir recurriendo a esta, como digo yo, fuente inagotable que es Arguedas. Y es por eso que queremos cerrar el día con este balance y en este seminario que hemos llamado Nuevas Lecturas, como les he comentado desde el principio, a invitar a Carmen María Pinilla, que es socióloga y magíster con estudios en psicoanálisis de la Católica, pero sobre todo quienes están acá sin duda conocen su enorme y tesonero trabajo en cuanto a la colección de José María Arguedas en la Católica y en ir publicando y haciéndonos conocer a todos un poco más la vida y la obra de José María. Itinerarios epistolares, José María Arguedas, textos esenciales, apuntes inéditos de Celia y Alicia, Arguedas, conocimiento y vida, y entre otras muchas obras son las publicaciones que Carmen María Pinilla ha elaborado, compilado, yo diría hilvanado de una manera casi de filigrana a lo largo de muchos años. Entonces para nosotros es un enorme gusto que ella esté con nosotros apostando en esta idea de las nuevas lecturas y contándonos un poco qué ha pasado, qué tan nuevas han sido estas lecturas durante este tiempo y qué caminos nos abren y qué preguntas nos tienen por delante. Así que muchísimas gracias, Carmen María, por acompañarnos. Gracias, Ricardo, por esta merecida presentación. No voy a comentar los acontecimientos que se han dado durante todo el año del centenario Arguedas, porque sería muy vasto. Solo les puedo decir que han habido más de 400 homenajes a Arguedas, tanto en Lima como en diferentes departamentos del Perú y también otros muchos más en el extranjero. Y siguen vigentes y siguen dándose. Ahorita va a haber uno en Quito, en Colombia, en Bolivia, y así a lo largo de todo el año siguen los homenajes a Arguedas, lo cual nos pone de manifiesto la actualidad de este gran escritor. Preparé unas palabras pensando que íbamos a estar en el otro local, a donde yo fui antes de venir acá equivocadamente, pero entonces imagínense que estoy hablando del otro local, de la Mesa Verde, ahí donde estuvo Arguedas, ahí donde fue la mesa redonda del IEP. ¿Okay? Entonces agradezco al IEP por esta invitación. Es un honor estar en este recinto que ha motivado mi interés de manera sistemática por lo sucedido en las dos mesas redondas de 1965, particularmente en la que tuvo como objetivo discutir todas las sangres. Y no puedo dejar de recordar y agradecer toda la ayuda que oportunamente me brindó Alberto Escobar cuando trataba de entender el malentendido ocurrido en esta última y le comentaba mis hipótesis acerca del enfrentamiento entonces de dos paradigmas epistemológicos: el positivismo presente en las posiciones de los científicos sociales y de algunos críticos y la hermenéutica representada únicamente por Arguedas, corriente esta que solo cobraría fuerza y prestigio en los medios académicos años más tarde, cuando al interior de las ciencias sociales se reconociera la crisis de la ciencia. Llegó a tal punto el apoyo y la amabilidad de Alberto Escobar que me proporcionó la cinta original de ese evento, cinta que yo entregué acertadamente a Guillermo Rochamún, a sabiendas de que su tesón lo llevaría a buscar los mejores equipos electrónicos para limpiarla y corregir varios parlamentos equivocados contenidos en la primera versión. Me proporcionó Alberto asimismo las transcripciones que conservaba de la primera mesa redonda sobre literatura y sociología que en el 2000 publicó esta institución.
En una de estas reuniones, Alberto Escobar me contó una anécdota muy ilustrativa sobre Arguedas que quiero compartir ahora con ustedes y estoy segura será bien recibida por los autores de los excelentes textos ganadores de carácter testimonial que acabamos de escuchar. Me contó que cuando se preparaba el acta fundacional de esta institución en 1963, los miembros fundadores, Balcarce, Matos Mar, Rosalía Ábalos, María Rostorovsky, Murra, Arguedas y él pasaron largas jornadas en Huampaní. Durante las horas de descanso, la mayoría usaba los juegos ofrecidos a los huéspedes del albergue, como fulbito de mesa, ping-pong, sapo, etc. Y que Arguedas siempre perdía. Y le hacían bromas al respecto. Hasta que, cansado de su aparente inutilidad, retó a sus colegas a acompañarlo al río a la mañana siguiente y a participar en uno de sus juegos favoritos que practicaba cuando era escolero en San Juan de Lucana. Consistía en tirar piedras pequeñas sobre la superficie de las aguas del río, tratando de obtener el mayor número de botes posibles. Todos aceptaron el reto y, por supuesto, Arguedas fue el ganador indiscutible. Algo que, según Alberto Escobar, lo llenó de alegría y, creemos nosotros, recordó las diferencias que Arguedas quería ahí mismo dejar bien sentadas. Ahora voy a comentar los trabajos ganadores y empiezo felicitando al conjunto de autores, pues encuentro que aportan muchas luces a la comprensión de la obra de Arguedas, incluso a su vida. Aportan datos puntuales y enriquecedoras reflexiones, producto de preguntas nuevas, de nuevas experiencias e intereses, analizado todo esto a la luz de diferentes perspectivas teóricas. Si bien destaco la novedad y originalidad de ellos, anoto también los vínculos que encuentro con anteriores trabajos e investigaciones, todo lo cual evidencia la riqueza y permanente actualidad de la obra de Arguedas. Pero deseo comentar antes el texto de Yusuke Goto titulado Arguedas visto desde la otra orilla del Pacífico, de otras lecturas a las nuevas esperanzadoras, pues aunque no participó en el concurso, me parece muy importante, ya que encuentra en la obra de Arguedas un tránsito de lo que él llama un mesticismo convergente, integrador, que deja de lado las diversidades, a un mesticismo divergente ofrecido en su última novela, donde el sujeto principal del mestizaje es el migrante. Desde su perspectiva, de Yusuke, este simboliza la inclusión social lograda en el diálogo y el intercambio. Conecta muy acertadamente su afirmación con las tesis de Charles Taylor sobre la necesidad de reconocimiento. Considero esta referencia absolutamente pertinente y creo yo, además, que hay también otro elemento en las tesis de Taylor que tiene plena vigencia para explicar el proyecto general de Arguedas. Me refiero a la tesis del filósofo canadiense Thomas de Gadamer sobre la fusión de horizontes, cuyo paradigma es la experiencia estética. Tesis que considero Arguedas intuitivamente defendió al procesar y aquilatar sus experiencias estéticas y otorgar tan alto papel a la producción artística. Me parece asimismo interesante que Yusuke apueste por la difusión en el Japón del zorro de arriba y el zorro de abajo, que él ha decidido traducir, considerando que la imagen que Arguedas ofrece a los migrantes, a la imagen de solidaridad con la que Arguedas caracteriza las relaciones sociales al interior de estos grupos, es de suma actualidad en las luchas ambientales y políticas que este tipo de poblaciones marginales debe dar frente a las amenazas del poder local e internacional. El texto de Tomás Ozores, Cuando el otro se estudia a uno mismo o Volver a uno, autoetnografía, es sumamente ilustrativo por lo que tiene de personal y testimonial, lo mismo que el de Patricia Mendoza, privilegiando la propia experiencia y subjetividad. Tomás Ozores revela pormenorizadamente los fenómenos que acompañan la inserción del migrante en el medio urbano capitalino, y tal como lo hiciera Arguedas, la honestidad que trasunta su texto y que el autor se propuso realizar supera la posibilidad de los sesgos contra los que nos previene la academia. Es revelador que la lectura de Arguedas haya colaborado, como lo demuestra, a responder interrogantes de la propia vida y a esclarecer los procesos sociales en los que ella se inserta. El trabajo de Patricia Mendoza, titulado Reflexiones sobre la educación superior, estudiantes migrantes de la Sierra e identidad, también de carácter testimonial,
echa luces para entender las particularidades de los procesos de construcción y reconstrucción de la identidad cultural, como acabamos de ver, haciendo frente a la discriminación y al racismo. Sería quizá oportuno recordar aquí dos elementos que en mi opinión ayudaron a Arguedas a enfrentar procesos similares de inserción, tales como la búsqueda de apoyo en sus pares provincianos, con los que organiza proyectos de diferente índole, y también la constante vocación a un autor tan prestigiado en su medio como lo fue Mariátegui, quien le transmitió seguridad en cuanto al valor de sus conocimientos del Perú frente a la ignorancia de la mayoría de sus pares. El trabajo de Jorge Coahuana, titulado Contra el método impositivo, una propuesta de educación bilingüe en tiempos de Bustamante, permite valorar los aportes de Arguedas a la educación y comprender el clima intelectual del momento. Revela la forma como propuestas educativas de intelectuales alojados del poder hegemónico lograron una presencia importante durante el gobierno de Bustamante, y con ello la modificación de la tradicional política educativa que perseguía la asimilación del indígena a la cultura occidental. Intelectuales como Valcárcel, ministro de Educación, Basadre, Encinas, Arguedas, entre 1946 y 47 propician debates sobre la educación rural, produciéndose la instalación de núcleos escolares campesinos, un proyecto de educación bilingüe que el mismo Valcárcel había impulsado desde 1945. A diferencia de los proyectos tradicionales, acá se buscaba extender la red educativa a la población rural, tratando asimismo que el propio indígena aprecie el valor de su cultura frente al occidental, algo que para el autor coincide plenamente con la propuesta educativa de Arguedas. Y destaca con acierto que en la construcción de la misma, Arguedas trató de superar las deficiencias de la educación que recibió, lo cual es absolutamente cierto, tal como pude constatarlo yo misma investigando en el 2004 la experiencia escolar de Arguedas en el Miguel Grau de Abancay y en el Santa Isabel de Huancayo. Todo esto se publicó en un libro, en dos libros, uno sobre la educación de José María Arguedas recibida a través de los mercedarios, y otro sobre el significado del Valle del Mantaro. Pude constatar que en el tercero y cuarto de primaria tiene un excelente profesor que va a ser el dominico Armando Bonifaz, ¿ya? Y que era un excelente orador, una persona con una cultura vastísima, es el que lo introduce en las lecturas de Víctor Hugo y recitaba poesías. Además era muy buen profesor también, no solo de lenguaje sino de matemáticas, pero que luego pasa al colegio San Luis Gonzaga de Ica, donde bate efectivamente récord de 20, porque eso lo he constatado en los periódicos como La Voz de Ica, donde se menciona los premios de José María Arguedas en el primero y en el segundo de media, pero luego en el tercero de secundaria, en el Santa Isabel de Huancayo, hay una debacle porque en ese momento quiere perpetuarse en el poder Leía y hace un cambio de profesores que le son serviles a él, que son fieles a sus pretensiones, y esto hace que encuentre a Arguedas profesores pésimos, y incluso encontré una carta de Arguedas protestando para que voten a un profesor de lectura que solo los hacía memorizar páginas de páginas, y luego otra carta donde se pelea con el profesor de castellano, Tello Devoto, porque lo jala, le pone un 10, y Arguedas está en desacuerdo con esa nota. Entonces se ve toda esta experiencia negativa que está en la base de su deseo de superar y de hacer otro tipo de educación con sus alumnos en el Colegio Pumacao. El trabajo minucioso de fuentes bibliográficas le ha permitido al autor contextualizar bien esta época del gobierno de Bustamante, recordando una serie de polémicas manifiestas en diferentes revistas educativas. Este trabajo se relaciona directamente con el de Hugo González, titulado El método de investigación-acción en la práctica docente de Arguedas, que nos acaba de exponer y que yo quiero comentar porque considero que acertadamente usa las clasificaciones de La Torre y de Lomax y demuestra que la práctica docente de Arguedas se ajustó al modelo de investigación-acción porque partía de situaciones problemáticas, tales como las de su experiencia, tratando de enmendarlas. Destaca asimismo el autor la condición de profesor investigador de Arguedas y demuestra que los lineamientos de su pedagogía coinciden plenamente con aquellos difundidos más tarde por la UNESCO y defendidos por destacados educadores.
El trabajo de Luis Menéndez, titulado Miradas descentradas, una aproximación al método comparativo de la antropología arguediana, tiene el gran mérito de señalar las diversas formas como Arguedas utiliza esta herramienta metodológica en varios de sus textos etnográficos, los que analiza usando la tipología del sociólogo francés Charles Tilly. Considera Luis que en el trabajo de Arguedas sobre las comunidades de España y del Perú, este usa la comparación universalizadora, pues enfatiza las constantes y los rasgos compartidos de las realidades comparadas, aunque también usa la comparación individualizadora, aquella que enfoca las diferencias. Del análisis minucioso de los trabajos de Arguedas sobre el Mantaro y sobre Puquio, nos dice que el método comparativo le permitió algo muy importante: fundamentar las excepcionalidades y al mismo tiempo generar principios explicativos. Después de relevar la importancia que Arguedas concede a la historia, anota como crítica el uso indiscriminado de comparaciones asimétricas y se pregunta qué tan comparable es lo que se compara. Yo quisiera agregar acá que para enriquecimiento de todos, expreso mi deseo de que la capacidad analítica y crítica de Luis Menéndez se vuelque al análisis de otras herramientas metodológicas usadas también por Arguedas, como son la observación participante y la autoclasificación de estatus. Ambas metodologías se aprecian muy claramente en este trabajo que él estudia, el trabajo comparativo sobre las comunidades de España y el Perú. Otro trabajo importante sobre la antropología de Arguedas es el de Eric Pozo Boulet, titulado Arguedas o la antropología como intuición, apuntes para una propuesta de articulación, donde analiza el ambiente académico y el paradigma epistemológico hegemónico de la época. Al buscar ciertas constantes en el trabajo antropológico de Arguedas, encuentra que la intuición aparece como una categoría fundamental y un elemento integrador. La entiende como una sensibilidad construida y de incremento progresivo. En base a la relevancia de ella, divide la producción intelectual de Arguedas en 3 etapas: de 1931 a 1944, de 1945 a 1958 y de 1958 al 71. Equiparando en un primer momento la intuición a la experiencia, señala que en la primera etapa Arguedas habría estado orgulloso de su experiencia. En la segunda etapa, Arguedas es absorbido por la lógica científica de la antropología de su tiempo, y en la última etapa privilegia nuevamente su intuición y su conocimiento vivencial, algo en lo que estoy absolutamente de acuerdo y que yo también lo he señalado en un trabajo que expuse para el congreso que hubo en junio pasado en la Universidad Católica. Estamos entonces en la misma tónica. Es muy interesante la alusión que hace Eric a un comentario crítico de Arguedas vertido en 1951 acerca de la falta de experimentación en los resultados de algunos trabajos antropológicos. Es interesante, digo, porque como anota Eric, el propio Arguedas no había realizado sino unos cuantos pocos trabajos de campo y está criticando a esas investigaciones que precisamente están construidas un poco en la nebulosa sin un reforzamiento de un trabajo de campo previo. Entonces, pienso yo que al atreverse Arguedas a publicar semejante crítica, el atreverse estaría revelando que para él sus experiencias de vida, su contacto directo con el mundo social anteriores a sus estudios etnológicos, o lo que Eric llama aproximación vivencial y que ubica en la última etapa, equivalían a la experimentación exigida al interior de la metodología científica, tal como lo hizo notar oportunamente John Murray cuando comentó la decisión de Arguedas de estudiar etnología. Él dice, Arguedas decide estudiar etnología no solamente porque le interesa estudiar formalmente algo que ya viene realizando, sino también porque cree que tiene los conocimientos previos para ser notable dentro de esa rama, es decir, conoce el quechua y tiene una experiencia de vida, observación participante, si se quiere, de los medios que se tienen que estudiar. Coincido con el autor cuando señala que Arguedas se adelantó a su época, pues defendió alternativas de conocimiento diferentes a las prescritas por el método científico imperante.
El original trabajo de David Durán, titulado Aquello que llaman tono de vida, mujer, economía y sexualidad en la narrativa de José María Arguedas, es sumamente interesante y novedoso, pues asocia la sexualidad a la dominación. Constituye un verdadero avance respecto a estudios anteriores sobre la sexualidad en Arguedas, como el de Rocío Silva Santisteban y el de Francesca, en conjunto con Francesca de Negri. Estoy plenamente de acuerdo con la crítica del autor a la ausencia de estudios sobre esta temática, más aún si consideramos que esta ausencia se acusa en trabajos sobre Arguedas realizados desde el psicoanálisis. Analiza la posición de la mujer, la sexualidad y la dominación en las novelas de Arguedas, primero en aquellas de temática andina que recrean el sistema marcado por el amonalismo, y luego en El zorro arriba y El zorro abajo, en cuya temática se observa las características que impone el capitalismo. Considera el autor que en las primeras la mujer es objeto del goce masculino y al mismo tiempo lo legitima, justificando la dominación social y económica. En Los zorros, el amo permite el acceso al cuerpo femenino y a la sexualidad en el prostíbulo, pero el obrero pierde ahí lo ganado en su jornada laboral y debe volver al trabajo para regresar posteriormente al prostíbulo y así en un círculo vicioso. La mujer aparece acá validando de otra manera la jerarquización social. Para el autor, en el análisis del personaje Jesusa, es decir, la esposa de Esteban de la Cruz, puede encontrarse un tipo de mujer que reclama un lugar distinto dentro del sistema. Termina el autor señalando que si el saber masculino es responsable del sistema social y de las relaciones de dominación, el saber femenino debería tener todo el poder de reacomodarlo o de configurarlo más que simplemente devorarlo o cazarlo. El estimulante trabajo de Stefan Gruber, la dialéctica de lo irreconciliado, Los zorros de Arguedas a través de la filosofía de Walter Benjamin, parte de la convicción de que ambos pensadores comparten un desgarro. Son pensadores están en el justo medio. Benjamin se encontraría entre la modernidad europea y la herencia mística judía, mientras que Arguedas se ubica en la modernización capitalista del Perú y la cultura mítica andina. Aplica el concepto del narrador de Benjamin y lo amplía para explicar la politización e innovación que observa en la manera de narrar de Arguedas. Analiza, me parece que muy oportunamente, el vasto concepto de experiencia de Benjamin alejado de los postulados racionalistas kantianos y destaca que ella encuentra su campo de acción en el lenguaje considerado no como un medio sino como un fin en sí mismo. Stefan estima que toda esta argumentación coincide con la filosofía y epistemología de Dilthey, algo que me entusiasma sobremanera por el vínculo que yo enfaticé entre Dilthey y Arguedas desde 1993. Y centrada esta relación de Dilthey con Benjamin y Arguedas en la importancia de la vivencia que este filósofo y creador de las ciencias del espíritu, debido a esta filosofía de Dilthey, el creador de la ciencia del espíritu, para Stefan puede ser considerado como un puente entre Arguedas y Benjamin, algo que esperemos este autor trabaje posteriormente. Usando con gran acierto las comparaciones de Benjamin entre el narrador, el cronista, frente al novelista, que está más ubicado en la lógica de la explicación científica de la técnica y de la producción serial, Stefan analiza la última novela de Arguedas y encuentra una clara ambigüedad en el autor, ambigüedad que denota su estar entre, ambigüedad que le posibilita el cambio notorio en su forma de narrar. La escena del personaje Diego frente a las máquinas evidencia para Stefan la disolución del sujeto-objeto y la recuperación del mito. No sé si recuerdan esa escena en el capítulo 3, donde Diego, después de conversar con Don Ángel, hace un paseo por la planta y entra al cuarto de las máquinas. Y tanto Stefan como el siguiente trabajo de Alexandra van a centrar su atención en lo que leemos en esta parte. Y concretamente, este es el análisis de Stefan, donde dice que en el momento en que Arguedas dice que Don Diego baila las máquinas, ¿ya?
una ambigüedad que para el autor denota su estar élite, ambigüedad que le posibilita el cambio notorio en su forma de narrar. Esta escena significa para Stefan la disolución del sujeto-objeto y la recuperación del mito. Encuentra asimismo una dialéctica que conduce a la justicia. Considero pues muy adecuado y fructífero el vínculo que en este trabajo y en el siguiente se establece entre Arguedas y Benjamin. Finalmente, en el trabajo Bailar la máquina, historia e imagen dialéctica en El zorro arriba y el zorro abajo, de Alexandra Hilbert, tan ilustrativo como el anterior, se sostiene a sí mismo que Arguedas crea una figura dialéctica en esta escena en que Diego baila frente a las máquinas, que baila las máquinas y que es una figura desmitologizante, pues queda abolido tanto el mito de la modernidad de Occidente, el progreso, como el del bandino, como el pasado y el atraso, y abre la historia a significados y porvenires radicalmente nuevos. Destaca la autora que Arguedas nos señala que Diego, al bailar las máquinas, las corporaliza, se une a ellos, se elimina la división, como también dijo Stefan, entre cosa y nombre. Acudiendo como Stefan a Walter Benjamin, Alexandra destaca lo que este autor entiende como imagen dialéctica o imagen donde se ponen en relación pasado y presente de forma no lineal sino dialéctica precisamente. En la escena aludida, el pasado andino se encuentra presente en la máquina. Dos elementos se reúnen dentro de una unidad utópica, la misma que contiene, nos dice, una fuerza inédita y que actúa a favor del cambio social, en contra de la dominación. La mencionada imagen dialéctica produce perplejidad en el lector, que no entiende esta realidad trastocada. Nos cuesta trabajo entender cómo es eso que Diego baila la máquina. En un principio yo pensé que las máquinas hacían un ruido, una especie de marcaban un ritmo y que Diego seguía el compás, pero no es así, se funde con la máquina. Como destacan bien estos dos trabajos, tal reacción involucra al lector, este desconcierto, dice la autora, involucra al lector en la lucha contra las significaciones que legitiman la dominación. Considera que Arguedas nos ofrece un chispazo lleno de potencia pero fugaz. La imagen dialéctica no insinúa la reconciliación de culturas divididas como se da en el ideal del multiculturalismo, sino la disolución de las mismas en una nueva constelación. Para la autora, Arguedas está proponiendo una modernidad radicalmente diferente, una modernidad sin dominio social, lo cual es verdaderamente un aporte a los estudios arguedianos, tal como lo son en realidad todos estos trabajos ganadores. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen María, por esta puesta en común de la jornada de hoy y del trabajo que empezó, como les comentaba en la mañana y comenté el día de la premiación hace poco más de un año, en donde le propusimos al Consejo Directivo en ese momento, presidido por Marcos Cueto, el Consejo Directivo del IEP, el que había que pensar alguna manera de poder sumarnos a las celebraciones por el centenario del nacimiento de José María Arguedas. Esto ha terminado en este encuentro del día de hoy. Va a terminar en un libro que esperemos esté pronto, con los ensayos ganadores y con las intervenciones que hemos tenido hoy. Esperamos además que esto sea, como mencionó el mundo, a los que me preocupo porque últimamente le estamos haciendo mucho caso, como le he dicho en la mañana. Por eso ahorita ahí entra Máximo Damián y el violín, porque la vez pasada nos jaló la oreja diciendo en la presentación, recordarán, para que esto sea bien arguediano falta un poco de música. Entonces le hemos hecho caso y ahora nos ha vuelto a picar, y Ramón me hacía desde lejos algunas señas para ver cómo continuamos con esto. Hay un compromiso del IEP de hacerlo. Les contaba en la presentación del libro anoche, y ahora quiero repetirlo muy brevemente, que el concurso de ensayos dirigido a jóvenes, Arguedas, el Perú, las ciencias sociales, nuevas lecturas, que termina con este seminario y que luego se publicará, espero que pronto, es una de las grandes tres actividades que hemos desarrollado en el
instituto como parte, sumándonos a este homenaje y a este recuerdo a José María. La segunda actividad fue la publicación de esta segunda edición del libro Dioses y Hombres de Huarochirí, que la presentamos anoche. Algunos de ustedes probablemente estuvieron ahí presentes, con unos muy buenos comentarios de Lucho Millones y de Víctor Vich, y con una nota enviada especialmente por Pierre Duriot a raíz del texto que leímos anoche a solicitud de él. Y la tercera es acciones que nos hemos sumado a este grupo de la Comisión de Celebración del Centenario de Arguedas para contribuir en las publicaciones de las obras antropológicas de Arguedas, que era una tarea pendiente de todos quienes queremos y creemos en Arguedas. Yo quiero agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes por haber estado acompañándonos hoy, ayer. Espero que nos acompañen cuando empecemos ya con las obras antropológicas, además a difundirlas y a presentarlas, y en general en cualquier otra de las actividades que congregue el interés que tenemos todos los que estamos acá por el trabajo de José María Arguedas. Ahora, Fátima, tenemos ya todos listos. Bueno, vamos a tener un pequeño cóctel para hacer un brindis por haber terminado esta jornada, a ustedes por agradecerles, un poco de música, le hacemos bulla al grupo de memoria que está arriba, un poco callado. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima vez. Destacado músico, para que nos acompañe esta noche. Entonces no podía ser de otra manera para que disfrutemos un poco de su música y disfrutemos juntos el recuerdo de José María, y tener aquí a este entrañable amigo de José María y amigo de todos nosotros, el señor Máximo Damián. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy amigo de José María Arguedas. Con él conocí años 50 y a él todos los domingos iba a tocar a Coliseo, y siendo José María también, todos los días iba, pero yo no conocía. Cuando he ido a tocar no había ido a él. Toqué para públicos, hay bueno, me aplaudió todo. Cuando chiquito yo hablaba quechua nomás, salió bien, y un señor me acerca diciendo ¿dónde vives? Yo le daba mi dirección. Día siguiente, día lunes, vivía en Sucre, Pueblo Libre. Ahí vino un señor, no, yo no conocía. Todos los chiquillos en la puerta estaban jugando, le había preguntado, ¿Máximo vive acá? Sí. Los chiquillos han venido a avisarme, un señor blanco te busca. Y salí, entonces en quechua me dijo, Hancho Catzcán, que Máximo Damián, que yo soy, desde que tocas violín bonito, vamos, acompáñame, yo te voy a pagar, me dijo. Me ha llevado un centro, hasta ahora no sé, una casa artesanal me ha llevado, hasta ahora no lo veo en ese casa ahí toqué y todo eso, me ha hecho tocar todo, él también cantó, ahí me dijo, ahora hacemos amigos, porque yo escribo también, yo soy antropólogo, musicólogo, todo eso me dice, ahora somos amigos, me ha vuelto a mi casa, ahí me dio 10 soles, ese tiempo era plata. No, yo no quería recibir, pero me dio por la fuerza. Ya, es bastante me ha adorado ese tiempo, 30 centavos. Gracias, señor José. Esa fecha, hasta 69, ya con él ya nos soltábamos ya. Por eso en mi casa iba a venir
el 1969 para avisarme. Él me dijo, mi amigo tiene que trabajar un trabajo decente. Entonces, después le he invitado también a mi fiesta de mi pueblo que hicieron por Valponcino. Han ido, señor José María, con amigos de un escritor también colombiano, también señorita Mildred, Alejandro Ortiz, otros alumnos han ido a ver ese danzante. Mi pueblo ha organizado con danzante. Cuando terminó baile competencia, ya el señor José María y el público se entra ya a bailar, cantar huayno. Señor José María bailó hasta decir basta huayno, cantó con paisanos, hablando quechua nomás. Y terminó como las 9 de la noche y ya vino, ya me voy diciendo. Entonces, día siguiente, día lunes seguido, la librería de Horizonte, ahí Plaza San Martín tenía el señor Francisco Moncloa, tenía su librería. Ahí me conté, el señor José María estaba ahí. Mira, ayer fiesta me ha gustado, bien bonito, yo también he cantado. Yo día jueves voy a venirte a tu casa para que avises, para que vayas a trabajar. A veces que quieres tú, me dijo, porque no hay día jueves. Le hice preparar con mi tía sopita de sierra, tenque, papita con queso de la sierra también, y todo eso preparado para combinar día jueves. Él no vino, el señor José María no vino, ya era 11 de la noche, ya el doctor era bien cumplido porque no viene diciendo, ya apagando mi vela, ya entré a dormir. Ya, en mi sueño día siguiente, me entró poniendo su hombro saco a mi casa. Ahí está, dice yo, pero en mi sueño. Y ya, después mi tía me dijo, anda, compra pan, me ha mandado comprar pan. La panadería en Diario Correo decía José María Asociado. Con razón no ha venido. Ya pues dejando pan ahí mismo medio hospital, ya no lo reconocía, ya todo ya no hablaba nada. Entonces ahí en esa fiesta mío han despedido huayno, también ha bailado bastante, seguramente a los huaynos diciendo bailaba. Entonces la carta me ha dejado la oficina del señor, su oficina de La Molina, y su oficina, diciendo que yo tocara en su sepelio Agonía de la Suñete y Coca Quintocha. Ya, bueno, yo sí hizo bastante canto de él. Bueno, tocaré, muchas gracias. Voy a cantar una canción Coca Quintucha.
Ahora voy a cantar un chuchucucha. Canto de señora de Para no cansarles, voy a cantar una cancioncita más del doctor José María Arguedas. Verde Radiche Tumbes. Como el doctor José María Arguedas en su carta le ha dejado escrito diciendo que Máximo Damián, en todo su recorrido de su imperio, que lo va a llevar, que lo acompañe con la música de la agonía, y eso lo van a entregar a Máximo Damián.
Sí, carnavalito, y así nos vamos despidiendo con un carnaval. Carnaval de Corazón. Máximo. Tómate un vino, Máximo. Un vino. Ahí viene, ahí va para calentar. Sí, no, un poquito. Ahora viene el carnaval.
salen. No, yo tampoco, no. No, está mañana de la oficina, no,